¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, qué bueno tenerlos a todos nuevamente aquí el día de hoy para la segunda sesión de este taller Herramientas para la Comunicación con Impacto, liderado por María Julia Arana. Vamos a dar inicio y para eso le doy la palabra a María Julia y bueno, gracias a todos por su participación el día de hoy. Creo que tenemos un tema muy interesante. Gracias, Bruno. Bueno, bienvenido, buenas tardes, espero que estén todos bien. Vamos a comenzar la segunda sesión de este curso de 3 sesiones. Hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Principalmente hoy vamos a ver lo principal que hay que saber para escribir un blog. Acuérdense que parte del ejercicio final de este curso es hacer un artículo para el blog CEFO Indígena, que es el que presentó la sesión pasada Bruno, y donde están ustedes leyendo el material teórico para estas sesiones, ¿no? Luego vamos a ver algo sobre posicionamiento en buscadores, que eso es un tema súper importante cuando estamos hablando de la comunicación en Internet. Cómo hacer que Google, que Mozilla y todos los buscadores nos encuentren y categoricen nuestro artículo como uno de los principales. Y luego vamos a trabajar un poco sobre redes sociales y vamos a ver un ejercicio preparatorio para la última sesión, para trabajar este artículo en el blog que tenemos que publicar en el CEFO Indígena. Pero antes de arrancar con los contenidos de esta clase, vamos a hacer un breve repaso. No sé si estaban todos presentes en la anterior sesión, ahí Bruno me va a ayudar a ver quién hay de nuevo, que no estuvo en la sesión pasada quizás, pero la idea es darle una mini síntesis de las 6 ideas centrales que vimos la clase pasada. Por un lado, hicimos una contextualización, ¿no? Queremos saber qué es lo que tiene que ser una comunicación, una organización comunitaria indígena a la hora de comunicar con impacto, ¿no? ¿Qué tienen que saber? Y para ello tenemos que primero entender qué es la comunicación y la multiplicidad de sentidos que hay en la comunicación. Recordamos el ejemplo de las personas viendo el 6 o el 9, ¿no? De cada una ve desde su propia perspectiva y entiende sus propias ideas según su cultura, según el lugar de donde nació y su educación. Entonces, sabemos que es una labor compleja y por eso es importante trabajarla. Luego, la otra idea que vimos la anterior vez era que es imposible no comunicar, o sea, todo comunica, todos los mensajes y hasta el mismo silencio comunica, entonces es mejor que como organizaciones seamos proactivas para poder incidir en la imagen que tiene la gente sobre nuestra organización. Y luego trabajamos sobre nuestros públicos, cómo identificarlos, quiénes son, cómo se caracterizan sus intereses, y luego cómo conectamos con este público. Ahí vimos esta idea del storytelling, que es esta técnica para narrar historias, y si se acuerdan, vimos el caso de esta ONG, de KMS, que trabaja con cáncer de sangre, y vimos cómo está construyendo una relación y una comunicación con su público para lograr sus objetivos, que es tener donantes de células madre para la gente que tiene cáncer de sangre. Y finalmente trabajamos la planificación. Ustedes han recibido también en sus mails una planilla Excel con ejemplos de cómo pueden ir diseñando su metodología de planificación para este año. Algunos ya me han enviado a algunas planillas completadas, la verdad que es súper bueno la iniciativa. También tenían hoy que realizar un ejercicio de tarea. Algunos hemos recibido recién algunas de los ejercicios, entonces en el transcurso de mañana yo les voy a hacer la devolución. Todos los que he recibido hasta el momento, por lo menos 3 o 4 han recibido devolución, y me queda más o menos la mitad de leer mañana, y van a recibir también sus comentarios, sus devoluciones. La idea es poder ayudarlos a seguir construyendo ese público, seguir identificándolo. Y también hoy me fijé en el blog y ya está subido el video de la sesión pasada, entonces van a poder revisar el video, leer de nuevo el blog para el que se lo perdió y entender bien de qué estamos hablando de estas 6 ideas centrales de la sesión pasada. Pero hoy vamos a trabajar en cómo escribir un artículo en un blog.
Para que se entienda, me va a decir Eric si es que estamos viendo bien, perdón, Bruno, si estamos viendo bien el CEFO indígena. ¿Estamos viendo mi pantalla correctamente? Sí, sí, sí te Estamos vemos. viendo el CEFO. Ya, estoy terminando una segunda pantalla, entonces me van a tener paciencia. Esto es totalmente nuevo, pero está funcionando, así que vamos bien. Bueno, las entradas de blog, o como vamos a llamarlo acá, los artículos para un blog, es básicamente esto que estamos viendo y que ustedes han leído. Es un artículo escrito en formato blog, con videos, con subtítulos, con links. Entonces la idea es que ustedes puedan construir y redactar un artículo para publicarlo acá en el CEFO Indígena. Bruno, ¿me dirás si esto va a estar en el contenido interactivo? ¿En qué parte va a estar? Aprovecho y te pregunto. Sí, todos los cursos que vamos a tener van a estar en el área de aprendizaje en línea, que son los Súper. cursos que vamos a estar implementando, ¿no? Contenido educativo son temas muy puntuales, pero aprendizaje en línea es donde vamos a tener estos cursos. Perfecto, entonces ahí vamos a finalmente publicar aquellos artículos más destacados de este curso que van a elaborar ustedes, entonces también puede servir como plataforma para darle visibilidad a sus organizaciones. Así que hoy vamos a trabajar eso, pero primero vamos con los consejos o ideas o tips que yo les puedo transmitir para que ustedes puedan escribir un artículo en un blog, pero con impacto, un artículo atractivo. Entonces yo les traje 5 consejos que vamos a ver hoy. Por un lado, el consejo número 1 es saber de qué vamos a hablar. Por supuesto que queremos lograr algo con nuestra comunicación, aun cuando querramos darle visibilidad a nuestra ONG o hablar sobre nuestra organización comunitaria, igual vamos a tener un objetivo que es darle visibilidad, ¿no? Entonces, hay una intención detrás de nuestra comunicación y tenemos que definirla bien antes de sentarnos a escribir. Acá no es que nos escribimos un montón de cosas y publicamos, no sirve. Hay que planificarlo, hay que escribirlo, hacer borradores, releerlo y ahí recién vamos a publicar en el blog. Como segundo consejo, y este vamos a trabajar con mayor profundidad hoy, es la idea de maquetar artículos, es decir, poder utilizar esta herramienta que nos da el periodismo, que es la pirámide invertida. No los voy a confundir todavía, vamos a ver la pirámide y vamos a ver un ejercicio en esta clase con eso. Y el consejo 3, que por supuesto que este es el más importante de todos, no el único, pero es súper importante, que es la importancia que tiene un título. Vamos a trabajar ejemplos de cómo crear títulos atractivos, porque como ustedes saben, en Internet hay muchísima información. La gente en Facebook, por ejemplo, encuentra miles de posteos, ¿y cómo hacemos para que se detenga en nuestra publicación, le dé clic y lo lea todo? O sea, lea completo el artículo. Entonces, acá el título juega un rol súper importante. Vamos a ver algunas ideas para poder también crear ustedes un título atractivo. Y finalmente el consejo 4 y 5, el consejo 4 también es súper importante, pero lo que dice es, bueno, está bien, vamos a ver acá redacción finalmente, en un artículo de un blog es un texto, pero es súper importante la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces vamos a ver cómo una imagen podemos construir eh, un artículo a través de la imagen, vamos a ver casos y ejemplos, y además en la próxima sesión yo les voy a traer algunas herramientas de visualización que son gratuitas, en línea, fáciles, como para profundizar en esto de que no todo es texto y necesitamos poner imágenes o algo más interactivo en nuestro artículo de blog para que la gente se quede y lo termine. Y el consejo 5, que también vamos a ver hoy, es el SEO, que en realidad es el posicionamiento en los buscadores. Acá tenemos el logo de Google, que les dejé acá, pero básicamente Google, Firefox, Mozilla, cualquiera que ustedes utilicen para buscar palabras, buscar conceptos, hoy se busca casi todo en Google.
Esos buscadores tienen una herramienta para poder encontrar nuestros artículos y publicarlos. Entonces tenemos que saber cuáles son los trucos detrás de eso para que no nos pase por delante Google y no nos seleccione. Nosotros queremos que nos seleccione para que la gente nos lea. Entonces vamos a ver cómo hacer esto de una forma sencilla, por supuesto. Entonces, para arrancar en las pautas para escribir en un blog, vamos a trabajar en este concepto que es la pirámide invertida. El concepto de la pirámide invertida es un concepto de periodismo, es una técnica de escritura del periodismo, pero que en realidad, investigando, encontré que hay una historia detrás que me parece súper interesante, y que es que cuando, más o menos en 1800, 1837, sí, 1837, cuando todavía la comunicación era por telégrafo, la pirámide invertida tenía la lógica de enviar lo más importante del mensaje al principio, o lo antes posible en todo caso. ¿Por qué? Porque como el telégrafo podía llegar a cortarse la comunicación, necesitábamos decirle a la otra persona del otro lado, al receptor, lo más importante, lo más rápido posible. Entonces, el periodismo tomó ese espíritu del telégrafo y a la hora de construir noticias, artículos, utilizó este concepto de pirámide invertida. ¿Y qué significa? Que cuando nosotros escribimos un artículo, el primer párrafo tiene que condensar lo más importante que vamos a encontrar, una especie de conclusión o síntesis de todo lo que vamos a escribir a continuación en el artículo. Entonces, este ejercicio parece fácil, pero requiere primero saber sobre qué vamos a escribir, de eso que vamos a escribir, qué puntualmente vamos a decir sobre eso, y a partir de eso vamos a tener una idea de qué queremos lograr con esa comunicación, y vamos a poder hacer una síntesis, y vamos a poder armar el primer párrafo de nuestro artículo. Luego, el siguiente, como ven acá, va de más importante a menos importante. Entonces, el segundo párrafo de nuestro artículo es un poquito menos importante, pero igual suma a, por ejemplo, dar información de contexto, explicar un poco más eso que dijimos en el primer párrafo, quizás dar una cita de alguien que pueda dar testimonio de eso que dijimos en el primer párrafo y sea un refuerzo de eso que queremos decir. Y así el tercero viene también con un poco más de información, pero un poco más de detalle, un poco menos importante, pero también de relleno, se puede decir así, y que complementa eso anterior que hemos dicho. Y bueno, así sucesivamente hasta el final, que los últimos párrafos ya son un poco de relleno y de conclusión, ¿no? Nosotros nos sirve la pirámide invertida para la comunicación digital. Les traje esta cita de acá a la derecha porque me parece súper, súper interesante, que dice: como las pirámides de Egipto, esta pirámide invertida ha pasado la prueba del tiempo, es decir, nos sigue funcionando, sigue siendo útil para la comunicación en Internet. ¿Por qué? Yo les escribía en el blog que hoy la gente, cuando lee en Internet, no lee todo. Pongámonos la mano en el corazón, lo sabemos. Nosotros lo que hacemos es escanear, es barrer con la mirada en una lectura rápida de izquierda, o sea, desde acá no sé si se ve, pero de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo, vamos viendo conceptos, títulos, subtítulos, quizás destacados en negrita, que nos dan una idea general del texto y que después, si queremos o no entendemos algo, ahí nos detenemos, leemos. Bueno, esa forma de leer hoy la utiliza todo el mundo, y más en Internet, donde tenemos 4 pantallas abiertas, un celular y una computadora, entonces la gente lee menos todavía. Esto lo tenemos que saber, porque nosotros queremos lograr un objetivo con nuestra comunicación, y por eso tenemos que saber que el lector lee de esta manera, y le tenemos que facilitar la experiencia. ¿Se acuerdan de la clase anterior, de la experiencia del usuario? Bueno, esta es la experiencia del lector, básicamente. Tenemos que facilitarle la lectura. Y esta pirámide invertida nos sirve para este trabajo, para poner lo más importante al principio y, en todo caso, enganchar, para interesar al lector para que siga leyendo. ¿Cómo hacemos? Para eso es súper importante jerarquizar
la información, es decir, definir qué es lo más importante que quiero contar sobre esto, de lo que voy a escribir en el blog, en este caso en el blog CEFO Indígena. Ahora vamos a hacer un ejercicio también para entenderlo. Pero me voy a un ejemplo más práctico que estamos leyendo. Este es el Huffington Post, es un medio. Básicamente este es un artículo de un blog que tiene, que lo ha escrito el presidente de Médicos Sin Fronteras, este artículo para este blog, y que se titula, vamos a leer el título, recuerden, ese es el punto siguiente, es súper importante el título, y vamos a leer este primer párrafo, para ver cómo utiliza José Antonio esta pirámide invertida en su artículo. Entonces dice, a las puertas de la crisis humanitaria en Níger, la desnutrición y la malaria volverán a golpear la población de Níger en 2013. 2 puntos. Esta combinación letal tendrá gravísimas consecuencias en el grupo más vulnerable, los niños menores de 5 años, a menos que se tomen medidas preventivas inmediatas para atajarla, sin esperar que la crisis estalle. En este párrafo, ¿qué nos está contando? Nos está contando un montón de información en muy pocas palabras. Nos está diciendo de que hay una crisis de desnutrición y de malaria, o sea, 2 problemas súper importantes, pero esta palabra, volverán a golpear, es súper importante porque significa, o nos está diciendo, de que no es la primera vez que sucede estos problemas o esta crisis, que ya sucedió y que va a volver, ¿no? En un futuro próximo, quizás el título es súper llamativo en ese sentido, ¿no? Nos anticipa de que están a las puertas de una crisis, es decir, no hemos entrado todavía a la casa de la crisis, si podemos decirlo así, estamos justo ahí en el límite, estamos a tiempo de que no haya crisis, en todo caso, ese es el espíritu un poco del artículo. Y además pone el centro en lo que quiere contar. Está bien, la crisis es la desnutrición y la malaria, pero yo quiero focalizar, dice José Antonio, en los niños menores de 5 años. Estos niños van a ser el foco de mi artículo, ¿no? Y además está claro lo que quiere José Antonio. Él quiere que la gente tome conciencia de la necesidad de las medidas preventivas. Como estamos a la puerta de esta crisis, necesitamos tomar medidas preventivas para evitar la crisis y no entrar a ese lugar, digamos, donde no hay salida. Entonces, acá para mostrarles muy rápidamente cómo va construyendo el artículo, este es el mismo párrafo, ¿no? Dice, de nuevo, el primer párrafo nos dice una síntesis de lo que vamos a encontrar a continuación. Ya sabemos que va a hablar de 2 problemáticas, de nutrición y malaria, con foco en los niños y que podemos prevenir. Esas son las 3 ideas que nos quiere transmitir en este artículo y que están condensados en ese primer párrafo. Y luego en el segundo tenemos datos de contexto. 2012 ya fue un año duro para Níger, dice, ¿no? Y nos da links porque nos está diciendo, ve a leer más qué pasó en 2012, pero te lo sintetizo. Básicamente, hay más de 360.000 niños con desnutrición. Luego estuvo el pico de malaria, más grave de la historia, dice 2.6 millones de casos, pero 2011, 2010 y 2009 tampoco fueron años, y cuenta que también hay un problema claramente de todos los años, y que 2013, que es el año donde se escribe este artículo, pues puede ser un año más, ¿no? Un año o peor en todo caso que esto. Entonces, en ese segundo párrafo, el primero ya sabemos, lo leímos, el segundo nos da contexto de qué pasó antes en Níger para que entendamos por qué esto puede volver a ocurrir. En el tercer párrafo, dice, es cuando comienza el Hunger Gap, que es el periodo de escasez, porque está hablando también de la desnutrición. Entonces acá habla de qué sucede en este periodo de desnutrición aguda en Níger, ¿no? Entonces, cómo también habla de este contexto de desnutrición. Y en el cuarto párrafo habla ya de la relación entre lo que dijo antes, entre esa problemática de malaria y la desnutrición, y cómo son un círculo vicioso y cómo los niños son los más afectados, ¿no? Y acá ya pone en el centro al protagonista de este artículo, que son finalmente los niños, que son los que están más
vulnerables y están padeciendo más duro estos dos problemas, ¿no? Y te da además links, ¿no? Y finalmente en el siguiente párrafo dice, ¿y 2013 qué va a pasar, no? Entonces ahí él dice, sí, hemos detectado mucho más casos de desnutrición, dados las cifras de estos casos, por ser Médicos Sin Fronteras, bueno, el médico, él está tratando estos casos y los está detectando. Y en el siguiente párrafo, fíjense lo cortito que son los párrafos dan una idea central y siguen adelante, ¿no? Luego habla más de contexto de los precios de alimento, por qué se han incrementado también los casos de malaria, ¿no? Y dice, por tanto, en 2013 volveremos a tener una grave crisis nutricional y médica en este país y dice, llegados a este punto, a un paso de esta nueva emergencia, urge la implementación de un nuevo modelo de asistencia. Entonces acá responde a esa promesa que nos daba al principio de podemos prevenir, estamos a puertas de la crisis, ¿cómo la prevenimos? Pues hay una solución, hay una forma de prevenir. Y todo lo que habla a continuación, que desarrolla esa idea, es cómo pueden aplicarse la estrategia de prevención del paludismo, que es otra enfermedad, pero a esta malaria estacional. Entonces, todo el resto del artículo explica desde la experiencia de ellos como médicos, cómo esto que ha sido, esta estrategia que ha sido aplicado en Mali y Chad, y nos da el link para abrir más información, cómo puede aplicarse en Níger para evitar esta crisis, ¿no? Y ahí cierra con un llamado, ¿no?, a la comunidad internacional preocupada de estos temas, ¿no? Entonces, nos queda súper claro, y así hemos logrado además leer, creo que en 2 o 3 minutos, eh, escanear, no leer, escanear un artículo finalmente, y ha sido muy claro desde el primer párrafo hasta el que por lo menos escaneamos, la idea que quería comunicar José Antonio, ¿no? Estas tres ideas, las posibilidades de volver a tener una crisis humanitaria, el grupo más vulnerable que son los niños, y que hay formas de prevenirlo, y que él da algunos ejemplos de eso. Este es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer a la hora de escribir nuestro artículo para el blog. Tenemos que lograr hacer esa condensación de información y luego ir abriendo con más detalles en los siguientes párrafos. ¿Hasta ahí alguna pregunta mientras voy volviendo a la sesión? Buenas tardes. Buenas tardes, Fausto, sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. En un blog, el autor o el escritor o el blogista, ¿cómo se puede decir? Puede hacer también comentarios, porque ahí en la primera parte hace un comentario. ¿Es aconsejable hacer un comentario positivo o negativo sobre eso? ¿Como emitir una opinión, te refieres? Sí, una opinión. Perfecto, súper buena pregunta, Fausto. Algo que veíamos en el blog, en el que posteé, que es parte del contenido teórico que tenían que ver ahora, yo les puse el video de una bloguista, que es Mena, que habla sobre eso. Los blogs, el espíritu del blog es ser algo personal. Por eso siempre suele ser firmado, ¿no? Ahí José Antonio, me olvidé el apellido, del médico, él firma ese artículo. Entonces, cuando nosotros firmamos, es decir, hay una persona escribiendo detrás de esto, por supuesto que podemos emitir opinión. Es más, eso es lo que estamos esperando. Yo cuando leo el blog del médico, de parte de esta organización, además internacional, yo espero que él me cuente qué es su vivencia, sus experiencias, sus recomendaciones como médico. Por supuesto, el espíritu del blog es dar la opinión. Ahora va a depender de lo que queremos lograr. Por eso la clase pasada era tan importante, ¿no? Por un lado, quién es nuestro público, quién nos va a leer, y por otro lado, qué queremos comunicar. Ese consejo 1 que les daba acá es cuál es nuestra meta, qué queremos contar. Si es el caso de una organización indígena, que no va a haber una firma de una persona particular, sino es la institución hablando sobre un tema, ahí puede haber un poco más de debate, porque depende de cómo se maneje la institución con sus comunicaciones. Si la institución está acostumbrada a
emitir opiniones o declaraciones sobre un tema, pues, por supuesto, lo tiene que emitir según, por ejemplo, una opinión sobre si está de acuerdo o no, por ejemplo, en el rol del gobierno, ¿no? En este caso, hablando de malaria y desnutrición. Bueno, ahí tenemos que ponernos de acuerdo como organización, vamos a verlo también en el ejercicio de territorio y de tonos, porque dependerá, la forma de escribirlo dependerá mucho de cómo nos relacionamos y qué tono usamos cuando nos comunicamos con nuestro público. Hay públicos que pueden usar tonos más descontracturados, más informales, más desde el blog personal, desde la opinión personal. Y hay otros públicos y otros objetivos que dicen, no, esto es una comunicación más institucional y no podemos emitir opinión porque si no la institución puede quedar un poco comprometida políticamente, por ejemplo, con ciertas ideas, ¿no? Entonces, digamos que te voy a responder así, Fausto, con un depende. Siempre depende del objetivo que tengamos. Ya vamos a ver un ejemplo. Ajá. Ahí en la redacción personal, que es un blog, durante el proceso de la organización de la pirámide invertida, puedo citar una opinión de otro, de acuerdo al tema, ¿no? De otro autor o de un periódico. Perfecto. Puedo citarle ahí para que se vaya completando con algo científico, yo qué sé, o algo... Muy bueno, Fausto, muy bueno, porque eso es lo que hacemos los periodistas. Los periodistas se supone que tenemos que dar información, no opinión, ¿no? Está claro que haya de todo en el mundo del periodismo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros también tenemos opiniones, pero buscamos a nuestras fuentes, que son lo que decía Fausto, son estas personas a las cuales nosotros queremos que den su testimonio, pero que nosotros también estamos de acuerdo con ese testimonio y por eso lo ponemos. Hacemos que ellos digan eso que nosotros, como no podemos dar nuestra opinión o el tono de la conversación no da para que sea una opinión propia, entonces podemos citar por supuesto, a terceros, a personas que sepan del tema o que hayan vivido la situación para que den su testimonio e incluirlo como cita. Perfecto, sí, ahora vamos a ver un ejemplo, y es más, dentro del orden de la pirámide de importancia, las citas, los testimonios, siempre van en el segundo, tercero, cuarto párrafo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cita viene a reforzar esa idea principal que queremos comunicar, ¿no? El primer párrafo damos esa idea principal, y la cita confirma eso que venimos a decir, o lo niega también, puede pasar lo contrario, ¿no? Gracias. Perfecto, súper buena pregunta, Fausto. Sigamos entonces, ya tenemos más o menos una idea, ahora vamos a ver un ejercicio, pero queremos seguir con el título, sabemos que es súper importante el título, necesitamos, vamos a hacer la analogía de ir a pescar en internet y en las redes sociales, pescar lectores. Hoy hay mucha información y necesitamos atraerlos. ¿Cómo hacemos para atraerlos? ¿Qué ideas puedo darles? Bueno, yo acá les traje 4 tips o 4 recomendaciones para eso. La primera, cuando escribamos un título es súper difícil. A mí me cuesta muchísimo, muchísimo escribir un buen título. Primero tiene que ser sintético y específico. Básicamente tiene que ser un resumen de lo que van a encontrar en el blog, en ese artículo que ustedes están publicando. Entonces, por ejemplo, cómo escribir títulos más atractivos en pocos pasos. Ese es un título corto, ¿no? Tenemos 6, 7 palabras más o menos, que te dicen qué es lo que vos vas a encontrar cuando leas este blog. Y básicamente vas a saber cómo escribir títulos atractivos en pocos pasos. Segunda idea, el título realiza una promesa, porque como nosotros necesitamos pescar, necesitamos generar un gancho en este sentido para poder atraer al que solamente pasaba por ahí en Facebook distraído mientras estaba almorzando quizás, y lee nuestro título y dice, ahora sí, esto me interesa, ¿no? Entonces, y además le vamos a prometer qué es lo que va a encontrar acá, ¿no? Lo que debe saber para escribir, ahí me equivoqué, no es de escribir, para escribir un blog, ¿no? Eso básicamente corto,
sintético, el lector que va a entrar a nuestro artículo va a saber cómo escribir un blog y punto. No es que va a saber sobre el cosmos, el universo, o cómo me levanté hoy en la mañana, no. Va a saber cómo escribir un blog. Tercera recomendación, incluir los números. Esto es una recomendación que tomé de algunos libros de comunicación en internet, y sobre todo en redes sociales, ¿no? Y que básicamente hoy están muy usados los títulos como listas, ¿no? Las listas, básicamente, para llamar la atención. A la gente por alguna razón les encanta, pero yo le puse el ejemplo que al principio les daba, ¿no? 4 ideas para escribir títulos más atractivos en un blog. Eso es lo que yo les traigo en esta sección. Eso es lo que mi título podría decir en el blog, si es que solamente estoy hablando de esta parte. Y además les soy claro, van a recibir 4 ideas, ¿no? Una especie de lista para escribir títulos atractivos en un blog. Claro, conciso, corto. Y finalmente, para cumplir con mi título, la cuarta idea o la cuarta recomendación es que nuestro título despierte curiosidad. Como de vuelta, el objetivo que queremos lograr con el título es que la gente los lea, entre, haga clic a nuestro link, vea el blog, el artículo del blog y lo lea. Tenemos que dejar algo para el suspenso, digámoslo así. Entonces les traje este título que me pareció bastante llamativo, que es Quintillizas separadas al nacer, lo que pasó después conmovió a millones. Me pareció súper interesante porque ¿qué es lo que conmovió a millones? ¿No? Ya suficiente que son quintillizas y que fueron separadas al nacer, ¿qué más puede pasarle a esta gente? ¿No? Entonces, ese tipo de texto lo que está haciendo es, yo quiero leer más de eso, quiero ver qué es lo que conmovió a millones porque yo me quiero conmover. Entonces, parte del ejercicio de hacer los títulos es buscar dar información, pero no dar toda la información para que la gente pueda ir luego a leerlos, ¿no? Y otra idea también, porque somos personas muy visuales, la gente le gusta poder, de nuevo, escanear y no leer. Entonces, tenemos que responder a esa forma de hoy de lectura en las redes sociales, y por eso se utilizan los títulos, los subtítulos, diferenciados quizás en otro tamaño, con otro color, quizás también como lista o con bullets, puntos para separar. Y como veíamos en el artículo del Huffington Post, el uso de negritas para resaltar el contenido que nosotros queremos también ayuda un montón. Es súper útil, ¿no? Entonces, el título principal es una cosa, es un trabajo, requiere, digamos, el mayor trabajo. Se suele hacer, esta es una recomendación que yo doy, el título es lo último que se escribe. ¿Por qué es lo último que se escribe? Porque nosotros primero tenemos que saber qué queremos contar, luego tenemos que hacer el primer párrafo, síntesis, recuerden. Luego vamos a ir rellenando de contexto, y cuando tengamos todo el artículo y lo volvamos a leer, ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo más atractivo, o dónde puede estar esa promesa, o cuál puede ser el gancho para dejarles abierta la curiosidad y que quieran más. Pero eso lo vamos a tener una vez que leímos todo el título. Por eso a veces desde el periodismo, los periodistas no son los que hacen los títulos, son los editores, porque el editor es el que luego da ese broche, digamos, de decir, ya, esto, saqué el exceso de información, corregí esto que me escribió el periodista, y la idea más interesante de este artículo es esta, y eso es lo que va en el título. Entonces el ejercicio que también tenemos que hacer es ese. Primero vamos a construir el blog, vamos a construir nuestros párrafos, y al final vamos a tener el título para ver qué es lo más interesante para decir, ¿no? Otra idea o consejo que les dejo en referencia al título es el tema de los buscadores. Ahora vamos a explicar un poco más de Google y qué es lo que pide Google y toda esa historia, que parece complejo, pero no es tanto, pero tiene que ver con las palabras que utilizamos. Google lo que hace es encontrar información ahí en esa enorme masa de información que es la nube, que es Internet, y selecciona según las palabras que usemos. Entonces, por ejemplo, les traigo acá, si nosotros queremos escribir un artículo
sobre, por ejemplo, una muerte de una personalidad importante, en este caso un general, no es lo mismo decir o titular adiós a un gran carabinero, a un gran policía o a un gran general, que muerte del general Bernales. ¿Por qué? Porque Google, cuando busque la información que hay dando vuelta en internet sobre la muerte de ese general, Bernales, ¿no? Su nombre es Bernales, va a buscar todo lo que encuentre relacionado con ese nombre o relacionado con General Bernales, por ejemplo, ¿no? Esa sería como la palabra clave para encontrar los artículos. Si nosotros escribimos un título muy abierto, muy genérico, quizás poético, porque adiós a un gran carabinero suena muy poético, ¿no? Pero ahí nos limitamos, porque el buscador no va a detectar que estás hablando Bernales, puede ser cualquier carabinero, puede ser cualquier carabinero de cualquier país, ¿no? Entonces, las palabras claves que usemos en nuestros títulos tienen que servirnos para que logremos ese lugar en los buscadores, y la gente que hoy quizás está sumamente ocupada por tanta información que le llega, pero quiere saber sobre la muerte del general Bernales y googlee, encuentre también nuestro artículo, ¿no? Bien. El consejo 4, que este es lo que les comentaba, vamos a trabajarlo hoy, pero vamos a trabajarlo mucho más en profundidad y con herramientas la clase que viene, habla de que un buen artículo, no solo en un blog, también podemos hablar de las redes sociales, un buen artículo tiene que tener dos ingredientes. Uno, el lenguaje metafórico, y el otro es la visualización gráfica. ¿Qué significa esto, María Julia? Lenguaje metafórico, no entiendo. No hay problema, vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos. Denme un minuto para encontrar los ejemplos. Se ve que se salieron, no hay problema. Vamos, acá los tengo. Acá están. Este primero. Bien, les pido mil disculpas porque lamentablemente es un artículo en inglés. ¿Se ve bien, Bruno? Sí, lo veo bien, Majo. Ya. Este es la única, bueno, además de los conceptos que se los estoy explicando que se usan en inglés, yo traigo a Mona Chalabi, que es esta ilustradora y periodista, porque vale la pena aunque esté en inglés. ¿Qué es lo que nos está contando Mona? Ella escribe un artículo, yo les voy a contar, les voy a explicar, que dice que los republicanos, está hablando de Estados Unidos, del Partido Republicano versus el Partido Demócrata, recuerde que son dos partidos en Estados Unidos, el partido quiere recortar impuestos, básicamente. De eso está hablando, del recorte de impuestos. Y lo que quiere transmitir, ¿cuál es el objetivo de este artículo de Mona? Ella quiere demostrar que eso que proponen para recortar impuestos, para que la gente no pague 1.9 trillones de dólares en impuestos, sobre todo las grandes empresas, por supuesto, ¿no? Eso representa o significa lo mismo que toda la deuda estudiantil en Estados Unidos. Es decir, todos esos universitarios que están ahí pagando sus deudas, ¿no? En Estados Unidos, que son en conjunto todo el país 1.6 trillones de dólares. Lo que dice Mona es, si le perdonamos a los impuestos, que es lo que quieren los republicanos, podríamos con todo ese dinero que perdonamos pagar toda la deuda estudiantil. Y ella lo ilustra además en un gráfico, y vemos acá al señor tomándose ahí su cóctel en piscina, nadando básicamente, y toda esta cantidad de dinero, que son 1.9 trillones, dejaría de pagar en impuestos, versus esta pobre estudiante ahí que está casi ahogada, y que dice, no, nosotros todos nuestros estudiantes en Estados Unidos deben todo ese dinero que ustedes quieren perdonarle en impuestos a la gente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es que la gente que lee este artículo entienda en qué significa 1.9 trillones de dólares. ¿No? Nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos artículos, yo que escribo sobre cambio climático, nos dice, el cambio, les voy a dar un ejemplo ficticio, ¿ya? El cambio climático va a arrasar con
1 millón de hectáreas de bosque en un año. 1 millón de hectáreas de bosque, yo no sé qué significa 1 millón de hectáreas, no puedo imaginarme lo que significa 1 millón de hectáreas en volumen, ¿no? Entonces, si nosotros titulamos o si nosotros escribimos un artículo que diga, por ejemplo, el cambio climático va a arrasar con 3 Amazonías de bosque en un año, ok, 3 Amazonías es un montón. Sabemos que la Amazonía, por ejemplo, brasilera ya es enorme. De toda la Amazonía en conjunto es un montón. 3 en árboles me parece un horror, ¿no? Entonces, la idea del lenguaje metafórico, esto es un lenguaje metafórico o esta es una herramienta de visualización, es poder darle a la gente en esos momentos que estamos dando datos súper duros como 1.9 trillones de dólares, darle herramientas para que entiendan el significado de eso, ¿no? Acá les voy a dar otro ejemplo, también de Mona. Ella lo que dice en el título es cuán severo es la sobrepoblación en algunos de los campos de refugiados de migrantes en Estados Unidos, por ejemplo en México. En México hay muchos campos de migrantes que como entraron indocumentados, los agarraron, los tienen ahí por días hasta que los devuelven a sus países o facilitan otros temas, ¿no? Entonces, lo que ella quiere transmitir es el espacio donde están esas personas, esos migrantes, está tan sobrepoblado, hay tanta gente que ni siquiera cumple los mínimos requisitos de las prisiones de Estados Unidos. Entonces ella da el ejemplo, además visual, de que por ley una persona, un prisionero, un preso en Estados Unidos, tiene que tener mínimo este espacio. En ese mismo espacio, en un lugar de refugiados, en un campo de migrantes, no de refugiados, de migrantes, entran 8 personas en ese mismo espacio, que por ley, por supuesto, la ley pide ese espacio porque uno tiene que tener un mínimo espacio para moverse, un espacio, una distancia personal. Eso no lo tienen los migrantes en Estados Unidos. ¿Qué es lo que logra Mona en este sentido? Logra impactarnos porque si solamente nos dice que los campos de migrantes en Estados Unidos, en la frontera de México, están sobrepoblados, nosotros decimos una nota más de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya miles de artículos sabemos del maltrato que tienen los migrantes en Estados Unidos. ¿Qué diferenciaría? Ella, a través de este lenguaje metafórico, lo que logra es poder entender cuán sobrepoblado está, porque nos da un ejemplo, una comparación para hacer, para que nosotros entendamos, y además lo grafica, le hace una imagen sobre esto, para que si no te quedó claro, lo veas y te des cuenta de que claramente está sobrepoblado. Bien. Sigamos pues entonces. ¿Hay alguna duda de lo de visualización? Sí, está bien. O sea que el lenguaje metafórico, como establece lo desconocido, o sea, se vuelve un poco atractivo y familiar. Exacto, lo acercamos a nuestra realidad. Quizás nosotros no sepamos cuánto es 1.9 trillones de dólares, yo por lo menos no lo sé. No me imagino, por ejemplo, podemos hacer quizás la visualización de cuánto espacio ocupa 1.9 trillones de dólares. No, es el tamaño de 4 canchas de fútbol en dinero. Wow, o sea, digamos, la idea es que la gente pueda entender esos datos duros. Hay veces que nosotros, por ejemplo, hablamos de el impacto de la COVID-19 en la población indígena del Amazonas. Bueno, estamos hablando de 200.000 personas. ¿Qué significan 200.000 personas? Para que yo lo entienda, ¿no? Para que sea más cercano a mi realidad. Ese es el objetivo. Tenemos que lograr conectar con ese público y explicarle que esto es grave, digamos, ¿no? Pero comparándolo con algo, para que se den cuenta lo grave que es, ¿no? Para que se den cuenta lo grave que es la sobrepoblación en estos espacios para migrantes. Bueno, lo comparamos con alguien que está preso, por ejemplo, que uno diría ya menos espacio que un preso, ¿no? Uno dice a veces estoy preso
en esta habitación con el teletrabajo. Bueno, ¿qué más sobrepoblado puede estar que una cárcel? Bueno, los campos de migrantes están más sobrepoblados, ¿no? Ese es el objetivo, el espíritu de la visualización. Sigamos entonces. Vamos a hacer ahora un ejercicio para ver que entendamos sobre todo el trabajo de la pirámide invertida, porque eso es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo para el blog. Un segundo. Esto estaba acá. Acá está, perfecto. Entonces, lo que yo les traigo son 4 párrafos. 4 párrafos de un artículo. El artículo básicamente trata sobre refugiados. Seguimos con el tema de las migraciones. Y básicamente habla de un conflicto armado en Sudán que ha generado que millones de personas se tengan que refugiar, o sea, migrar y refugiar en otro país, en Etiopía, y que está generando muchísimos problemas, por supuesto. Este también es un artículo de Médicos Sin Fronteras, es de un blog, y lo que yo voy a hacer ahora es voy a leerles estos cuadraditos que son cada párrafo que he seleccionado, y vamos a elegir cuál es el párrafo principal, el primero de la pirámide, el que sintetiza todo, el que te da el contexto, el que te promete qué vas a encontrar en el artículo, y cuáles son los párrafos complementarios. Entonces vamos a leer juntos. Voy a agrandarlo porque yo soy medio ciega, no sé ustedes, pero ahí. Primer párrafo. Abre comillas. Nuestros equipos atienden en Gambela a más de 300.000 personas, explica Oliver Schulz, representante médico de Médicos Sin Fronteras en Etiopía. Esto es una cita, ¿no? Cita. Segundo párrafo. Agrandamos. En 2017 proporcionamos atención médica en 3 de los campamentos de refugiados que se levantan en Gambela. Bien. Segundo párrafo. Vamos a verlo un poquito más grande. Tercer párrafo. Desde que inició el conflicto armado en Sudán, 2 millones de personas han tenido que huir a Etiopía. Cientos llegan a los campos de refugiados. Tercer párrafo, ¿bien? Y vamos con el último. Llegué con mi familia después de 8 días caminando. Aquí podemos al menos cubrirnos del frío, explica Sara, quien recibió tratamiento médico. Bien, acá les dejo los párrafos para que podamos leerlos un poquito más y vamos a ir ordenándolos juntos. Acá necesito que participemos todos porque es súper importante entender esto para luego hacer el ejercicio de nuestro blog Cefo Indígena. Y para eso le pido a Bruno, que está por ahí, que liberemos la primera pregunta. Ahí, ¿se acuerdan? Como la anterior vez, les ha aparecido en el Zoom una encuesta que dice, ¿cuál de estos 4 párrafos tiene que ir al principio del artículo? Es decir, es la información más importante, es la que resume todo el contexto y el tema del artículo, y es el que tenemos que colocar al principio de nuestra pirámide. Le he puesto a cada párrafo un color, ¿cierto? Entonces tenemos el naranja, el amarillo, el celeste y el verde. Ya hemos leído los párrafos, ahí los tienen, me avisan si se leen bien, y la idea es que ustedes puedan decir cuál arranca. El amarillo, el naranja, el celeste, el verde. Si ustedes tuviesen que ordenar este artículo, ¿cuál pondrían primero? Les vamos a dar unos minutitos ahí para pensar, para leer. ¿Cómo estamos? Vamos a hacerlo igual juntos. No hay problema si nos equivocamos. Para eso estamos acá, para aprender. Podemos entonces cerrar, Bruno, a ver qué han respondido en la encuesta. Muy bien. Por un lado tenemos
que hay un 43% de todos los que estamos acá que pondrían el naranja primero, luego el amarillo y mucho menos el celeste. El verde no lo pusimos, con lo cual claramente no al celeste, el verde. Bien, la respuesta correcta es el celeste. ¿Por qué es el celeste? Vamos a leer de vuelta el celeste. ¿Y cuál es la diferencia de este celeste con nosotros? Acá hablamos, dice, ¿no? Lo voy a volver a leer. Desde que se inició el conflicto armado en Sudán, 2 millones de personas han tenido que huir a Etiopía, cientos llegan a los campos de refugiados. Este párrafo sintetiza lo que vamos a leer luego, porque ¿qué tenemos acá? Acá tenemos claramente la cita de Sara, quien recibió tratamiento médico. Tenemos al médico, que seguramente ha atendido a Sara y otras 300.000 personas, y tenemos un poco más de información sobre dónde son estos campamentos y un poco la información que da el médico de que están dando atención médica a esos 3 campamentos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que iniciar con un primer párrafo que explique de qué estamos hablando, qué vamos a hablar, el celeste es el que más nos explica, porque nos cuenta lo que arranqué al principio. Les conté que este era un problema de refugiados, porque hay muchas personas que debido a la guerra están migrando hacia Etiopía. ¿Qué nos dice este párrafo? Exactamente eso. Estamos hablando de un conflicto armado en Sudán, estamos dándole el dato de cuántas personas han migrado, que han tenido que huir, ¿no? Así usa el verbo, huir a Etiopía, y que además nos da el contexto de, está bien, sabemos que hay 2 millones de personas, sabemos que hay una guerra. ¿De qué vamos a hablar en este artículo? Vamos a hablar de las cientos de personas que llegan a los campos de refugiados. Y por supuesto que en este caso es atendido por los médicos. Siguiente pregunta, Bruno. Esta la dejo acá arriba por ahora. Vamos a algunos minutitos, ahí estamos. ¿Cuál de los siguientes párrafos? Ya sabemos que el azul no va, porque ya tenemos elegido acá el celeste. ¿Cuál de estos otros 3 que nos quedan iría a continuación? Nosotros ya hemos dado el contexto en este celeste. Sabemos que está la guerra, los 2 millones de personas que se fueron a Etiopía, y todas estas cientos de personas que llegan a los campos de refugiados. ¿Qué contamos a continuación de esto? Ya ubicamos al lector. Ahora le tenemos que dar, recuerden la pirámide invertida, el siguiente párrafo da contexto. Nos cuenta un poco más de esto que queremos hablar. ¿Cuál sería entonces? ¿El naranja, el amarillo o el verde? Vamos a darles unos minutos, así piensan, lo vuelven a leer. Muy bien. Vamos a cerrar entonces, Bruno. Amarillo ha ganado con 50%, 57%. El naranja sigue con 29% y el verde menos. Bien. Voy a abrir acá la palabra porque quisiera escuchar quién votó amarillo, que se anime. Por supuesto, acá estamos para aprender, no vamos a juzgar. La idea es que podamos contarme por qué eligieron el amarillo y no el resto de las opciones. ¿Quién se anima a que haya votado amarillo? A ver, Pibrita nos contextualiza la cantidad y el lugar. Y bien. Entonces, luego el tiempo, todo esto es lo que enfoqué en la primera parte, el lugar y la cantidad de la situación. Comienzo estableciendo el año, cuándo se ocurrió esto, ¿no? Muy bien, Fausto. ¿Alguno más para que esté de acuerdo o que haya
elegido quizás el naranja. ¿Por qué creen que podría ir el naranja, por ejemplo? ¿Alguien ahí más que Fausto que esté vivo por ahí? ¿Que se anime? ¿Nadie? Nadie que haya votado naranja. Hay un 30% que votó naranja, o sea, 3 por lo menos. A ver, yo me equivoqué en cuanto al color. Yo señalé el amarillo, está en 2017, pero me mantengo ahí. Amarillo, Sí. perfecto, perfecto, Sí. ya lo entendimos. Y ahora el naranja, por ejemplo, de la cita de Oliver, del médico. Alguien puso la cita al médico, como que defienda su votación, ¿no? Yo voté eso porque creo que... No, nadie. ¿Están por ahí? A ver, yo los veo por acá. A ver, ¿quién puede? Guillermina, ¿estás por ahí? ¿Por quién votaste, Guillermina? Contame. Yo voté por el color amarillo, porque También. yo creí que, porque ahí dice que pues, los médicos atendieron con 3 campamentos, más el naranja, ya ahí dice cuál campamento donde ya estuvieron atendiendo los médicos. Perfecto, Guillermina, súper bien. Muy bien. ¿Y qué más? A ver, que esté por ahí. Eric. ¿Estás por ahí, Eric? No está Eric. ¿Quién más está por ahí? Tania. Tampoco está Tania. Nadie más. Alicia Manzón. Tampoco está Alicia. Ahí está Alicia, muy bien. Yo voté por el amarillo. Ya, muy bien. ¿Y qué razones? ¿Mandé? ¿Por cuáles razones? Sigue. Porque en el título principal está hablando sobre qué fue lo que sucedió. Entonces, para darle continuidad, es mencionar en qué tiempo y qué fue lo que se hizo, para ya luego empezar a relatar qué es lo que han estado haciendo con las personas que atendieron o que llegaron, hablar de cantidad exacta de las personas. Perfecto, Alicia. Muy bien, muy bueno. Muchas gracias. Perfecto, exactamente. El amarillo va segundo. Vamos a ir poniéndolo en orden, acá como un rompecabezas. Entonces, tal cual lo que decían. Tenemos el primer párrafo que nos da el contexto, nos cuenta de qué vamos a hablar, sobre qué trata este artículo, y luego contamos bien, bueno, ¿y esto cuándo sucede? ¿No? Perfecto. Sucede además en un lugar muy particular, que son estos 3 campamentos en Gambela. Muy bien. Y ahora acá tenemos 2 citas. Vamos con la siguiente pregunta, Bruno. ¿Cuál pondrían como tercer cita? Básicamente estamos entre la del médico, en naranja, y la verde, que es la paciente, en este caso, o la refugiada. ¿Cuál debe ser el tercero en el orden? Es un poquito más fácil, ya tenemos cómo definir. Este no es tan determinista, puede ser cualquiera de los dos mientras lo justifiquemos. Cerremos si te parece, Bruno. Veo que también ahí, perfecto, 50% naranja, dividido, bueno, divididas las opiniones exactamente en 50-50, no hay problema. Acá estamos, 50-50. No hay problema, está muy bien. Acá, perdón, estaba viendo en el chat
Consejo Regional Indígena, también dice voté color naranja, y porque veo que es la continuación de Atender, y es el autor que explica un poco el contexto. Ok. Naranja, a ver, acá cualquiera de los dos funciona, pero ¿cuál sería la justificación de por qué pongo primero al médico y no al refugiado? Esto es una cuestión un poco más filosófica, digamos. Yo hubiese puesto al migrante, en este caso al refugiado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de, volvamos a la celeste, 2 millones de personas que han tenido que huir. El protagonista detrás de este artículo son los refugiados, son esas 2 millones de personas que han tenido que viajar, han tenido que sobrevivir a esa guerra, han tenido que encontrar un lugar para quedarse en Etiopía, en estos campos de concentración. Y entonces yo, como tengo ese protagonista, mi cita, la primera cita, el primer testimonio yo que quiero dar es de esa persona. ¿Qué pueden decirnos aquellos que han vivido ese tormento de tener que dejar su país por una guerra? ¿Qué pueden decir? ¿Por qué llegan a esos campos de refugiados? Entonces, lo que yo recomendaría en este caso y con esta justificación es poner a la migrante Sara, quien recibió tratamiento médico y que nos cuenta además digamos, sus desafíos que tuvieron. Dice, llegué con mi familia después de 8 días caminando. Es súper importante y además impactante pensar una persona, una familia, caminando 8 días para llegar, salir de la guerra, dejar su país, sus cosas. Imagínense, uno en 8 días puede llevar una mochila nada más. Y la razón de por qué está en este campo de refugiados. ¿Por qué? Porque necesitábamos cubrirnos del frío. Claramente, no necesariamente estábamos enfermos, ¿no? Sino que necesitamos un lugar para cubrirnos. Y como el protagonista de este artículo es esta persona, o por lo menos estas 2 millones de personas que han tenido que dejar su país, por eso yo la pongo primero. Y luego el médico, por supuesto que también es protagonista, lo pongo de último. ¿Por qué no pongo el médico? ¿Cómo sería un artículo, digámoslo así, para que yo ponga primero el testimonio del médico? Si nosotros estamos contando la historia de los médicos, por ejemplo, reformulando el primero, hagamos el ejemplo ficticio. Desde que inició el conflicto armado en Sudán, 40 o 400 médicos han tenido que llegar a Etiopía para atender migrantes heridos, por ejemplo. Eso lo estoy poniendo a los médicos, a los 400 médicos que han tenido que viajar de distintas partes del mundo para llegar a Etiopía con esta organización Médicos Sin Fronteras, a atender a esta gente herida por una emergencia, ¿no? Entonces ahí el protagonista es el médico. Ahí el foco de mi artículo es Oliver, quien nos está contando de que ha tenido que atender a más de 300.000 personas y qué evidencias ha tenido también que tener, o sea, porque ha dejado también a su familia, también ha viajado desde distintas partes del mundo para llegar a este lugar, pero otro es el foco, otro es el objetivo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ninguna. Entonces podemos continuar. ¿Ha quedado un poquito más claro? Esto también es parte de la práctica. Uno aprende haciendo. Esto no hay mejor ejemplo que en la redacción y en la escritura. Leyendo y escribiendo es como uno aprende a escribir, y lo más importante es animarse a escribir, cometer errores, corregir. Hay veces que siempre pasa en esto cuando uno escribe blogs o cualquier tipo de artículos, uno a veces está súper metido en el tema, y a veces conviene dejarlo un rato, que lo lea otra persona, por ejemplo, compartirlo con un amigo, con algún colega ahí de la organización. Oye, lee esto, ¿tú lo entiendes? ¿Se entiende en este párrafo principal lo que quiero decir? Y entonces eso nos va ayudando a mejorar nuestros artículos, a hacerlos más atractivos. Y es parte también de lo que vamos a construir en este ejercicio final, ¿no?
Pero para avanzar, denme un segundo, acá en posicionamiento SEO, después les vamos a dar las indicaciones para el ejercicio de tarea. Pero yo quiero pasar a esto de posicionamiento en Google, para hacerlo más claro, porque es súper útil a la hora de escribir. Entonces, tenemos la primera recomendación es utilizar esta pirámide para poner el contenido más importante al principio y después dar información de contexto, testimonios y todos los detalles abajo. La importancia del posicionamiento SEO es que nos encuentre Google. Entonces tenemos que ser súper inteligentes porque, para darles un ejemplo, cuando ustedes googlean y buscan, por ejemplo, comunidades indígenas en Google, ¿no? Pueden ir haciéndolo ahora. Cuando Google les da el resultado de todo lo que hay en el mundo de Internet, ahí en esa nube enorme de información, todo lo relacionado con comunidades indígenas, lo más importante o lo que mejor está posicionado, para usar bien los términos, aparece en los primeros puestos. Es decir, apenas uno baja del buscador, encuentra 1, 2, 3, 4 artículos o información o links a sitios web que hablan sobre comunidades indígenas. Y mientras más bajamos en esa lista de información, menos posicionado está el tema, porque lo que suele pasar es que nosotros entramos a los primeros 3 links que nos da Google y ahí nos quedamos. Eso es lo que suele suceder. O al mucho, ya si estamos buscando un montón de información, vemos la primera página. Si ustedes ven ahí abajo, hay muchísimas otras páginas más. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con nuestros artículos? Es que Google encuentre nuestro artículo, encuentre la información que posteamos y lo ponga en esos primeros lugares. Y para eso hay trucos que yo les traigo. Les traje principalmente 2 trucos, los más importantes por lo menos, para no enredarlos en cosas más técnicas. Y que además les puede servir muchísimo para construir sus posteos en redes sociales, sus blogs. Y es el concepto de palabras claves. Ya veíamos en el título, ¿se acuerdan? No es lo mismo el general Bernales, muere el general Bernales que muere un general, ¿no? Pero les traje, y les dejé también en el blog, les traje un link, un ejemplo donde ustedes también, que es súper útil, que pueden utilizar, que les va a servir para detectar cuáles son esas palabras claves que tengo que usar. Se llama Google Trends o Google Tendencias en español. Y básicamente te permite descubrir qué está buscando el mundo cuando pone en Google su tema. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner ejemplo de Amazonía, que acá también nos sirve después para debatir si es Amazonía, Amazonas. Ponemos buscar. Acá tenemos dónde queremos buscar o algunos criterios que podemos decirle. Bueno, yo no quiero Amazonía en Estados Unidos o en todo el mundo, quiero Amazonía en Ecuador. ¿Qué se está hablando sobre Amazonía en Ecuador en los últimos 12 meses? Podemos decir días, años. También está esta parte de categorías, que por ejemplo, si yo quiero hablar sobre un tema específico, tenemos muchísimos temas que Google clasifica. En este caso vamos a dejarlo genérico, y podemos buscar en la web, podemos buscar en las imágenes que hay en la web, podemos buscar en YouTube. ¿Y qué es lo que nos dice esta página? Nos va a decir, por lo menos en el último año, los últimos 12 meses, en qué momentos del año se ha buscado más la palabra Amazonía. También nos va a decir, esto en Ecuador, ¿no? En qué provincia de Ecuador se ha buscado más el término Amazonía. Por ejemplo, acá en la provincia de Napo, claramente no lo sé, disculpe mi ignorancia en Ecuador, no sé si ahí está la Amazonía ecuatoriana. Me dirán los ecuatorianos que estén acá escuchando. Y además nos permiten conocer los temas relacionados a Amazonía. Esto se actualiza todo el tiempo, entonces todo el tiempo podemos venir a buscarlo. Yo lo busqué hace una semana y eran otros temas. Pero, por ejemplo, en esta semana, los temas han sido plato, o sea, platos vinculados a Amazonía. Ahí están chateando, ahí no sé si es que me están... Hay 5, estás en las 5 provincias, todo eso es Amazonía. Ah, perfecto, todas esas 5 provincias es Amazonía, perfecto.
por supuesto que ahí es donde más se habla sobre Amazonía, y en Napo es donde más se está hablando claramente. Y los temas relacionados, plato nacional, territorio, etnia, flora. Otras consultas han estado, que han estado en aumento, por ejemplo, más del 700% en búsqueda sobre animales de la Amazonía. Súper importante, ¿no? Entonces, si sabemos que queremos escribir sobre algún tema, bueno, quizás los animales, la fauna, sea un buen tema. Y además esto nos permite comparar. Por ejemplo, el típico debate de esto es Amazonía o Amazonas. ¿Qué término utilizamos? Sé que hay ahí detrás un debate que no me quiero meter, pero bueno, para darles un ejemplo, vamos a poner Amazonas. Y vamos a ver comparativamente en Ecuador en los últimos 12 meses cuál es el término que más se utiliza. Entonces acá en rojo tenemos Amazonas y en azul tenemos Amazonía. Y podemos observar que Amazonas es un término más usado que Amazonía, por lo menos en el buscador de Google. Podemos ver acá, por ejemplo, en junio se utilizó mucho más, acá casi los dos, acá por ejemplo se va mezclando, y luego también tenemos en qué provincia, por ejemplo en la provincia de Napo, que veíamos que era donde más se utiliza más el término Amazonía que Amazonas, por ejemplo. Entonces recordemos, por ejemplo, que queremos, ya hemos definido nuestro público, sesión pasada, y que queremos dirigirnos a jóvenes de la provincia de Napo para hablarles de la fauna de la Amazonía. ¿Utilizamos Amazonía o Amazonas? Amazonía. Amazonía. Porque Gracias, Pau. Amazonas es otro significado. Bien, y además es lo que más se busca. Además que son diferentes significados, que lo sé. Bueno, En este caso... Amazonas sí. es el territorio en general, y Amazonía es un lugar de región a región. Bien. Y en este caso, la gente, por lo menos de esa provincia, utiliza más el concepto Amazonía que Amazonas. Entonces, se nos resuelve la duda. Digamos, estamos escribiendo nuestro blog y decimos, uy, ¿qué concepto utilizamos? Utilizamos este, ¿no? Y así les dejo yo también este link, como para que ustedes puedan buscar esos términos, esas palabras claves que tienen que estar desde mi título hasta todo el contenido de mi blog. Entonces nosotros en el momento de escribir tenemos que tener en cuenta estas palabras. Esta información, además de lo que nosotros para entender o facilitar la lectura del lector, nos sirve como para utilizar para otros intereses, como por ejemplo para incluir un antecedente de un proyecto o propuesta X. Por supuesto, esto lo pueden usar para lo que necesiten. Lo que está diciendo este buscador, que también es un buscador de buscadores, lo que está diciendo es, nosotros somos Google y nosotros recibimos muchísima información de la gente. Te podemos decir qué es lo que más le interesa, qué términos son los que más utiliza y qué es lo que más está buscando hoy el público que vos estás necesitando. Entonces, cuando, por ejemplo, pongo otro, Tren Maya, ¿no? Sé que ese es un tema que algunas de las organizaciones trabajan en México. Acá sabemos que nuestro público no está en Estados Unidos, en el ejemplo que vamos a hacer. Nuestro público es joven, tiene que estar en México y tiene que estar interesado en el Tren Maya. Entonces vamos a buscar la M. Acá estamos, vamos, México, vamos a buscar en México. Queremos saber en los últimos 12 meses, vamos a dejarlo así, pero puede ser que dijeron el último mes, quizás hubo algún acontecimiento que reflotó el tema. Y acá podemos ver, mira, por ejemplo, en mayo un montón de gente habló sobre Tren Maya. Algo debe haber pasado en mayo, también en octubre, ¿no? Son momentos críticos. Dentro de México, las subregiones o donde más se habla sobre Tren Maya son Campeche, Quintana Roo, principalmente, después Yucatán, Tabasco y Chiapas. Claramente ahí está el foco del tema. Y esto es lo más interesante, porque digo, bueno, ¿y qué es lo que buscan de Tren Maya? ¿No? Yo estoy hablando, quizás tengo como organización
una posición sobre el Tren Maya, y yo quiero saber qué es lo que está hoy la gente buscando cuando habla del Tren Maya. Y claramente está hablando de empleo, bolsas de trabajo del Tren Maya, las oportunidades que nos prometen detrás del Tren Maya, no vamos a ponernos a debatir aquí, pero he leído los posteos y tengo claro las posiciones de las organizaciones, pero claramente la gente, por lo menos de México y de estas regiones, lo que más le está interesando a la hora de googlear y poner Tren Maya son estos temas: empleo, bolsa de valores, bolsa de trabajo. El tramo 1 claramente está despertando interés, pero claramente están viendo que empleo, 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 está por todos lados, ¿no? Esto también nos sirve porque si nosotros queremos construir una comunicación sobre el Tren Maya y sabemos que la gente está evaluando el tema de los empleos, porque claramente está viendo si, imagino, hay una oportunidad laboral detrás de esta nueva infraestructura, ahí tenemos una oportunidad. Ahí tenemos una oportunidad de escribir un artículo sobre quizás las verdades o los mitos por darles un ejemplo, los mitos detrás del Tren Maya en cuanto a empleo, ¿no? O les pongo otro ejemplo: ¿qué debes saber sobre los empleos que va a generar el Tren Maya, ¿no? Acordémonos de los títulos convocantes, ¿no? Entonces ahí tenemos también una herramienta que nos va a permitir entender sobre qué está leyendo la gente y sobre qué podemos interesarlos para que nos lean, ¿no? Bien, sigamos entonces. Ya estamos llegando un poco a la hora, estamos 20:20, bueno, está perfecto. Siguiente, segunda recomendación. Ya tenemos la primera era palabras claves. Tenemos el buscador donde encontrar esas palabras claves y los temas relacionados a esas palabras claves. Ahora, los enlaces es súper importante. ¿Qué son los enlaces? Básicamente cuando ustedes leyeron el blog, ustedes vieron que tenía un montón de espacios así como en naranja, donde uno da clic y te llevaba más información. Este es el ejemplo, digamos, más importante que les puse, que es, te invitamos a leer la primera entrada de esta serie de publicaciones en este link al apretar acá, ¿no? Que en este momento, como es una foto, no está, pero ustedes pueden entrar al blog del CEFO y hacer clic y te lleva al primer artículo que publicamos. Ese juego de llevarte a saber más, recuerdan también el artículo del primero que vimos sobre la malaria y la desnutrición, que tenía muchos links para ver más información. Eso es súper importante porque al buscador de Google le llama mucho más la atención aquellos artículos que están enlazados, es decir, que tienen links a sus propios webs, a sus propias blogs. Entonces, este es el mejor ejemplo. Yo en este link los envié a la primera entrada del CEFO, del mismo blog, a otro contenido, pero del mismo blog. Entonces, en ese sentido, el buscador Google dice, esta persona que entró a leer este blog no solo entró a esta publicación, entró a la anterior del 20 de enero, entró luego a otra parte, por ejemplo, de la agenda, entró a la parte de contenido educativo, se movió por mi blog o por mi web, también es aplicable a las web, también es aplicable a las redes sociales. Cuando yo pongo el link en un posteo de Facebook, por ejemplo, a mi web, eso Google lo ve bien, por decirlo de alguna manera, dice, esta persona al publicar este contenido le permite al lector ir hacia ampliar esta información, obtener más contenido informativo y poder resolver dentro de mi mismo web un montón de información. Es decir, queda dando vueltas dentro de mi mismo espacio virtual. Y eso le encanta a Google. Entonces lo que podemos hacer cuando escribamos nuestro blog es ponerle links a nuestros sitios web, a nuestro Facebook, para que la gente no deje o siga leyendo esos contenidos en otras partes. Y algo que parece un poco difícil de lograr, pero no es tanto, los sitios web cada vez son más amigables en este sentido. Significa cuando nosotros vamos a poner esos links, cuando vamos a dejar, por ejemplo, en nuestro posteo de Facebook,
lea más nuestro artículo en este link, y le vamos a dejar el link, no pongamos este segundo. Ven que este es www research x blog igual barra, ¿no? Esto para el buscador de Google es como hablarle en chino, básicamente, y decir, no, está complicadísimo esto, porque esto es una dirección dentro de las plataformas de internet, y al buscador dice, no, esto es súper complicado, acá algo no va bien, no me sirve esta información. En cambio, el de arriba, que es un ejemplo, justo es el link de la publicación que tenían que leer para hoy, es súper sencilla y además incluye el título de la publicación dentro de ese link. Este es el ideal que hay que tener cuando compartimos links en nuestras publicaciones. Bien, vamos a hacer entonces ahora el ejercicio, a explicar el ejercicio que tienen de tarea. Para ello vamos a definir algunos grupos, quizás ahí Bruno me puede ayudar. Un segundito. A ver. Vamos a ir acá. Somos en este momento, ¿cuántas personas? A ver. 13. Sin contarnos nosotros, 11. La idea, como ustedes saben, el trabajo final de este curso es escribir y publicar un artículo en el blog del CEFO, el que ya conocen. Y para ello, junto con Bruno y junto con la organización Equitable Origin, hemos definido estos 4 temas. Ustedes pueden elegir el tema que les interese. El primero es COVID-19 y comunidades indígenas. El segundo tema es digitalización y comunidades indígenas. Tercer tema, la importancia de la comunicación digital. Y el cuarto tema, Internet y conectividad. Como tarea, por un lado tenemos que hacer grupos de trabajo, vamos a escribir 4 artículos principalmente, pueden haber más, pero por lo menos esos 4 temas, y podemos hacer grupos entre compañeros de una misma organización, ¿no? Si están todos los de COICA, bueno, nucleados en COICA. Lo que yo necesito es que me envíen para la próxima sesión antes, lo ideal. Entiendo que estamos todos muy ocupados, lo sé, pero he recibido muchas tareas hoy y por temas de tipo no he podido verlas, entonces les pido en lo posible enviarlo antes del martes. Lunes está bien, si puede ser el viernes, mejor todavía, para que tenga tiempo para darles devolución y que ustedes puedan avanzar en la escritura. Entonces, lo que tenemos que responder son lo siguiente. ¿Qué queremos contar? Acá tenemos el tema que nos ha propuesto la organización. Pero es un tema súper amplio. COVID-19 y comunidades indígenas, puedo hablar de 1000 cosas sobre COVID-19 y comunidades indígenas. Hay miles de temas sobre este tema que puedo escribir, pero yo quiero escribir sobre un tema en particular. Dentro de este universo enorme de lo que puedo decir de COVID-19 y comunidades indígenas, yo quiero contar, por ejemplo, el impacto estoy pensando mientras lo digo, el impacto de la vacunación, por ejemplo, en las comunidades de la Amazonía. Estamos hablando de COVID-19, estamos hablando de COVID-19, de la vacunación, del proceso de vacunación que ha iniciado en algunos países en América Latina. Estamos hablando de las comunidades indígenas, sí, pero de un lugar en particular, pónganle la Amazonía brasilera. Sabemos que tienen sus dificultades ahí también, entonces tenemos que hacer un foco dentro de este tema general y definir qué queremos contar. ¿Qué queremos también contar como organización? En el caso de COICA, ¿qué quiere contar COICA sobre COVID? Y la segunda pregunta es la más importante. ¿Quién va a ser el público que queremos que lea esa información? Acordémonos que va a estar en el blog del CEFO, pero lo vamos a compartir también en redes sociales. Pero, ¿qué quiero lograr, ¿no? En ese sentido con ese público? Volver a hacer el ejercicio de la clase pasada, pero en este tema particular. ¿Quién me interesa que lea sobre COVID-19 comunidades indígenas, más específicamente sobre el proceso de vacunación en la Amazonía brasilera? ¿Quién quiero que me lea? ¿Y qué es
la pirámide invertida, lo que trabajamos hoy, es la tercera pregunta. ¿Qué es lo más importante que queremos decir? Y construir esos 3 párrafos. Párrafos cortos, muy cortos. Le estoy hablando de 20, 30 palabras. Esto igual después se los vamos a compartir para que los puedan tener, pero estamos hablando de frases muy cortas, casi como, si podemos decir un tweet, ¿no? Con caracteres limitados. Bueno, hagamos el esfuerzo de que sea algo súper corto. Recordemos la importancia del párrafo 1 y del párrafo 2 y 3 que complementan ese párrafo 1. Y hagamos los primeros 3 párrafos de estos temas que queremos escribir. Para eso, y para dejarlos ya definidos, vamos a armar grupos, lo que significa compromisos. Compromisos, ¿por qué? Porque queremos lograr llegar a la sesión próxima, que estamos hablando del próximo 10 de febrero, miércoles 10, con nuestros párrafos, con nuestro público definido, con ese subtema, si se puede decir, que queremos hablar, y si es posible, un avance del artículo mucho mejor. ¿Por qué? Porque en la tercera sesión vamos a dar una devolución en general sobre los ejercicios y vamos a terminar de cerrar quiénes van a publicar en el blog y sobre qué temas. Así pueden terminar su artículo, enviárselo a Bruno y lo podemos publicar lo antes posible. Entonces, acá voy a pedir la ayuda de Bruno. A ver, por acá los quiero ver. Estamos Guillermina, está Yacain Mario, Tania, Galo, Paola, Fausto, Sisa, el Consejo Regional Indígena, que no sé el nombre de la persona que está ahí atrás. Me cuentan si es posible que abra su micrófono así, o en el chat, no sé si nos ha estado escribiendo en el chat. Quizás nos pueda contar ahí el nombre. Está Eric y está Luzmila. ¿Me pueden decir si hay más de una persona en alguna organización? Alicia, no mencioné a Alicia, porque está en otro lado. ¿Quiénes están de COICA? Arranquemos de otra manera. Mario Yacay, buenísimo. Solo Mario está. No hay nadie más de COICA. La otra vez está Guaira, también es de COICA, ¿no, Bruna? Muy bien. Ahí alguien abrió el micrófono. Consejo Regional Indígena. Igual en la parte del consejo hay creo que 2. ¿Y tú cómo te llamas? Así puedo llamarte por nombre y no consejo. No escuchamos. Está con el micrófono apagado. Es Nicolás. Nicolás. ¿Mm? Ya, Nicolás. ¿Y quién más está del consejo? Y tenemos a Guillermina también. Ah, perfecto. Entonces, Nicolás y Guillermina. Perfecto, perfecto. Entonces ahí tenemos un grupo. Bruno, te pido porfa ayuda para anotar los grupos, así no nos olvidamos en la sesión que viene. Si es que en este caso Guillermina y Nicolás tienen algún otro compañero que quizás hoy no participó la sesión pasada, pueden sumarlo al ejercicio, le cuentan, le escriben, le cuentan lo que estamos haciendo y se suma, no hay problema. ¿Quién más? Fausto, yo sé que tú estás en la comunidad Jacinto del Pindo. ¿Hay alguien más de tu organización, de tu comunidad? Yo estoy en una provincia amazónica. Creo que de mi sector no está nadie. Listo, entonces Fausto quedas tú, podemos igual hacerte grupo con alguien más, no hay problema. ¿Alguien también que esté solo, que no esté con alguna organización? Sí, quizás lo que podemos hacer más, pues los que están solos, quizás pueden presentar uno, quizás por la coordinación, ¿no? Por supuesto, sí, la idea es que uno sea el líder del grupo, si se puede decir así. Por ejemplo, ya Nicolás va a ser de consejo regional, pero los que trabajen van a ser Nicolás, Guillermina, todos los que
puedan sumarse. Recuerden que está bueno sumar a la gente del equipo porque nos permite volver a leer el artículo y darle otra perspectiva. Y más bien se los dejo acá abierto, porque esto es para que se organicen ahora que terminemos la sesión y puedan enviarnos nuevamente estas 3 preguntas. ¿Qué queremos contar? Elegir su tema, en primer lugar, elegir de qué queremos hablar, uno de estos 4, por favor. Dentro de ese tema, si eligen uno de ellos, ¿qué queremos contar sobre ese tema en específico? Algo más detallado. ¿Quién es mi público y qué vamos a decir? Y estos 3 párrafos, aplicando la pirámide invertida que hoy ejercitamos. Mientras antes lo envíen mejor, así yo puedo también darle mis devoluciones, comentarle, y juntos vamos a ir construyendo este artículo que se va a publicar en el CEFO Indígena. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? No hay dudas. Cualquier cosa igual saben que estamos en WhatsApp, que estamos en el mail, nos escriben. Esto es una muy buena oportunidad, no solamente para ejercitar lo que estamos viendo acá en la sesión, sino también para tener visibilidad en una organización como el CEFO Indígena y Equitable Origin, que va a poder darles difusión en sus redes sociales. La verdad es que aprovechen, ¿no? No todo el mundo te da espacio para escribir así tan fácilmente, entonces es una buena oportunidad para hacerlo. Pero para seguir entonces en nuestro último paso de contenido, Fausto, abriste un micrófono, ¿quieres preguntar algo? Sí, si no hay otros de mi área, pues yo voy a hacer solo, creo. No hay problema también. Tienen la libertad de hacerlo también independientes, a veces organizarse con gente más en una semana es difícil, no hay ningún problema. La idea es que puedan enviar esto de tarea para que podamos definir la siguiente sesión, quiénes van a publicar, según el avance que tengan, por supuesto. Bueno, ya gracias. Perfecto. Sigamos, lo último que vamos a ver hoy es redes sociales, porque yo sé que están todos interesados en redes sociales, qué hacemos con las redes sociales, cómo lo hacemos mejor. Y yo les traigo primero para arrancar unos conceptos súper importantes, luego tienen mucha información que les he dejado y tips y recomendaciones ahí en el posteo, en el artículo del blog, pero lo que más quiero resaltar es que el blog o un sitio web, por ejemplo, de nuestra organización, es nuestra, digo yo, ¿no? Podemos controlarla. En cambio, las redes sociales no las controlamos. Entonces tenemos que saber bien qué hacer y qué no hacer en una red social, porque nos puede pasar lo que le pasó a este expresidente de Estados Unidos, que no sé si ustedes saben, pero lo bloquearon de todas las redes sociales, bloquearon su tweet, censuraron también sus posteos, porque según Twitter estaba incitando, por supuesto, por el tema de las elecciones y que perdió y todo eso, estaba incitando mensajes falsos y además que incitaban como a la revuelta y al odio, entonces directamente le canceló su cuenta. ¿Esto puede pasar? Sí, nos puede pasar, y por eso es tan importante saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una red social, y les traje también otro ejemplo de que no tenemos control sobre las redes, es algo que se nos escapa a veces de las manos, y les traigo el caso de Greenpeace. Greenpeace, ustedes saben que es una organización de medio ambiente, principalmente tiene una campaña que es para salvar y proteger las ballenas. ¿Qué sucedió en un momento particular? Japón, que es conocido cazador de ballenas, estaba enviando una nueva incursión ballenera para cazar ballenas en el Ártico, en el Antártico, bueno, en alguna parte del polo donde están las ballenas, disculpen la ignorancia con las ballenas, pero básicamente el objetivo de Greenpeace era evitar que Japón vaya a cazar ballenas y necesitaba llamar la atención, necesitaba hacer campañas llamativas como bien lo hace Greenpeace. Y dijo, listo, como nosotros hemos puesto junto con científicos chips a las ballenas, podemos identificarlas y podemos ponerles nombre.
Y entonces se les ocurrió la idea de hacer una campaña que la gente en redes sociales vote y defina el nombre de la ballena, de la principal ballena, que era la más vieja, digamos, la más conocida. Y entonces Greenpeace lo que hace es, listo, abre la votación, comunica en sus redes sociales, hay que ponerle nombre a nuestra ballena, ay, qué bonito, listo, y da 3 opciones. Un poco más, pero estas 3 son las más interesantes. Anaí, que en farsi significa inmortal, estoy viendo mis apuntes porque son unos términos súper complejos. Anaí era inmortal, después, espérenme un segundo, así no me equivoco. Todos estos idiomas nuevos. Caimana es poder divino del océano en lenguaje polinesio, súper, digamos, tienen detrás esos nombres una carga, digamos, filosófica claramente de Greenpeace. Y luego estaba la opción que no sabemos por qué la pusieron, debe haber pasado de que se hizo una votación también por los nombres, y estaba la opción para votar Mr. Splashy Pants, que en español significa pantalones mojados. Y entonces el señor Pantalones Mojados, que era una de las opciones para votar, para llamar a la ballena, fue intervenida por una red social que es Reddit. En esta red social funciona básicamente como un blog, pero como hay muchos posteos, la gente elige el posteo que más le gusta y esos son los primeros que se muestran al iniciar la página. Entonces, Mr. Splashy Pants o el señor Pantalones Mojados era la nota más leída de esta web, de esta red social, y entonces lo que los organizadores de la red social dijeron, es buenísimo esta campaña, tenemos que incorporar nuestro rol como red social para que salga el nombre señor Pantalones Mojados. El de la derecha, es el logo de Reddit, no sé si alguno lo conoce, es un poco muy de los 90, no de los 90, principios de 2000, y ellos cambiaron su logo, pusieron esta ballenita que es Mr. Splashy Pants o Pantalones Mojados, y dijeron, vamos a hacer que gane ese nombre en la votación de Greenpeace. Y hicieron toda una campaña en redes sociales y la gente comenzó a votar Mr. Splashy Pants, y finalmente de 5% que tenía en la votación, creció al 70% de Mr. Splashy Pants. Un éxito el nombre, todo el mundo, porque además es muy cómico, ustedes saben que pantalones mojados, digamos, por una ballena, todo el mundo quería ver, no sé, al presentador de las noticias de la noche diciendo Greenpeace acaba de nombrar a la ballena pantalones mojados, ¿no? Es realmente, digamos, muy gracioso. Y finalmente ganó este nombre. Y Greenpeace, que no quería que salga señor Pantalones Mojados, quería que salga los otros nombres que eran más espirituales, más vinculados a las ballenas, ¿no? Y al espíritu de las ballenas, se negó y dijo, no, vamos a darle una semana más a la votación. Y ahí Reddit dijo, no, ¿cómo puede ser? Y creó el logo, ¿se acuerdan de que era la ballena, era el logo? El señor Pantalones Mojados Guerrero, con el puño así de, sí, queremos que salga Pantalones Mojados. Y finalmente salió Pantalones Mojados, chicos. O sea, Splashy Pants fue el nombre que se le dio a la ballena. Greenpeace tuvo que aceptarlo. Esto es un ejemplo de que te va de las manos a veces las redes sociales. La anterior vez comentaban algunos pero bueno, a veces yo posteo a alguien y la gente me escribe cosas feas, solo para criticar. Bueno, eso es parte de las redes sociales. La idea que tenemos que tener es ser muy inteligentes para aprovechar lo bueno de la red social y en todo caso intentar controlar, si es que porque es muy difícil, o por lo menos minimizar lo negativo de la red social. Y por último, tomar aquello que a veces no es como queremos, por ejemplo, el nombre de la ballena, y aprovecharlo. Finalmente, el señor Splashy Pants, el señor Pantalones Mojados, que era la ballena, tuvo muchísimo más publicidad que los otros nombres, que quizás son menos comunes o para otro tipo de público, y Greenpeace logró, por ejemplo, hasta crear una línea de productos con el señor Splashy Pants, ¿no?
venderlos, hizo hasta un video sobre la ballena Splashy Pants, y finalmente la campaña de comunicación fue tan masiva que esta misión que tenían los japoneses para, acá la Antártida, para cazar ballenas en la Antártida, se frustró y se detuvo. Con lo cual el objetivo final de Greenpeace, ¿cuál era? Detener la campaña de Japón, ¿no? Llamar la atención de la gente para que la presión haga que Japón no vaya a cazar la ballena, y finalmente lo logró, no como quería, pero lo logró finalmente. Entonces esa es la importancia de ser cuidadosos, de tener en cuenta qué es lo que podemos y no podemos hacer en las redes sociales, y además no frustrarnos cuando no sucede como queremos, porque esa es la dificultad que tienen las redes sociales detrás. Y acá lo último y más importante de esta clase, definir tono y territorio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de territorio? Estamos hablando, esto es un concepto de publicidad, pero básicamente lo que dice es, nosotros hay ciertos temas que podemos hablar con nuestro público y hay otras cosas que no vamos a hablar con nuestro público. Ya lo conocemos a nuestro público, sabemos quién es. Por eso, al conocerlo, sabemos que hay temas que les interesan, otras cosas que no, y además sabemos qué tono podemos usar. Creo que al principio estábamos conversando sobre esto, ¿no? ¿Puedo opinar, puedo dar una opinión en un blog? Sí, si el tono en el cual tú te relacionas con tu público deja y está acostumbrado a usarse ese tono, y no se cambia ese tono. No es que ahora tengo un tono informal de conversación, y luego me vuelvo formal y te comienzo a hablar de usted, y comienzo digamos, a usar palabras súper complicadas, ¿no? Uno mantiene el tono porque es la forma en la cual decimos las cosas. Y lo mismo en nuestras comunicaciones. Por ejemplo, UNICEF. UNICEF, acá les dejé también el libro de marca de UNICEF, que es donde define estos territorios, sobre qué puedo hablar como UNICEF. Y han definido 10 formas para defender o hablar sobre su labor con la infancia, ¿no? Algunos, no voy a leer todos por temas de tiempo, pero algunos son súper interesantes. Por ejemplo, trabajamos para cada niño en todas partes, nos centramos en los niños y nos centramos en la equidad. Entonces, cuando UNICEF te habla, en sus comunicaciones, habla de los niños, habla de la equidad, es decir, habla de qué hace UNICEF para esos niños para solucionar sus dificultades y sus problemáticas. Y el sexto, por ejemplo, nos centramos en los resultados, queremos mostrar lo que hacemos como UNICEF. Entonces sus comunicaciones van a ir siempre sobre estos temas. UNICEF no nos va a venir a hablar sobre cambio climático, no nos va a venir a hablar sobre problemas de inflación, no va a hablarnos nunca de eso, nos va a hablar sobre infancia, nos va a hablar sobre los derechos de la infancia, sobre lo que hace UNICEF para esos niños, y somos un solo UNICEF, dice al principio, porque si bien es una organización internacional, todo se comunica como si fuese una misma organización. Y así es como se define también el tono de UNICEF. Otro ejemplo, este es de Greenpeace. Greenpeace definió algunos territorios que son, yo voy a hablar de cambio climático o medio ambiente, ¿no? Voy a hablar de la contaminación ambiental y voy a hablar de la responsabilidad humana, entre comillas, empresarial. Y a partir de estos temas, que son los que habla Greenpeace, yo defino mi tono. Y este es un ejemplo del tono que tiene Greenpeace y que se puede dar el lujo, se puede permitir hablar en este tono porque ya conoce a su público, gente joven, activista, que le interesa el medio ambiente, sobre todo las nuevas generaciones, y que, por ejemplo, hizo esta campaña contra Mattel. Mattel es la empresa detrás de Barbie, de la muñeca famosa, que en realidad es famosa para quizás más mi generación, ¿no? La gente de 30, ¿no? No sé si hoy las chicas tienen ese fanatismo con Barbie, pero en todo caso en esta campaña lo que hace es llamar la atención de su público, diciendo que Ken, el novio de Barbie, va a terminar su relación con Barbie. ¿Por qué? Porque Mattel, que es la empresa que crea Barbie, está utilizando un proveedor de cajas de juguetes que está destruyendo los bosques de Indonesia. Entonces Ken dice, Barbie, cortamos porque no salgo con chicas que deforestan.
este tono lo puede utilizar Greenpeace porque conoce a su público, porque está hablando sobre el territorio, sobre los temas, ¿no? Territorios son los temas que habla Greenpeace, y está hablando en ese tono que sabe que el joven millennial o centennial de estas nuevas generaciones entiende y comparte. Entonces todas compartimos de qué mal que Ken termine con Barbie por deforestar, qué es lo que sucede. Entonces voy y hago clic, investigo qué está pasando con los bosques en Indonesia y las cajas de cartón de esta empresa. Ese es el tono y el territorio que nosotros tenemos que definir para nuestras comunicaciones. Cuando hayamos definido nuestro público, hayamos definido qué queremos decirle, vamos a tener esos territorios, esos temas sobre los cuales vamos a trabajar en toda nuestra planificación anual. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de la comunidad, pongo el ejemplo de Fausto, la comunidad Jacinto del Pindo, los jóvenes de la comunidad, queremos hablar sobre ciertos territorios, sobre, por ejemplo, las fiestas de la comunidad, sobre la cultura y la tradición de la comunidad, ¿no? Y así vamos a ir definiendo los temas sobre los que vamos a hablar en nuestras comunicaciones, y de ahí va a partir el tono. Si nuestro público es joven, el tono será uno, diferente a si nuestro público es adulto, más de 60 años, y esto nos va a permitir ser mucho más precisos y más atractivos para ese público. Y la última recomendación, sé que todos, por lo menos en la encuesta al principio de este curso, la encuesta de inscripción, la mayoría está usando Facebook. La realidad es que por lo menos el 70-80% de los que respondieron está usando Facebook. Segundo lugar, WhatsApp. Pero WhatsApp, les comento, no es una red social, digamos, per se, o sea, tal cual es como Facebook. Tiene sus cosas WhatsApp, porque la WhatsApp lo usamos para comunicarnos directamente con nuestros contactos. Hay veces que es bien recibido un posteo, por ejemplo, una comunicación, a veces no es tan bien recibido, se ve como un spam. Facebook es complicado, si necesitan también más recomendaciones sobre Facebook podemos verlas, en particular me escriben, pero en este caso quiero focalizar Facebook porque es donde hay mayor uso en sus organizaciones. Y dos recomendaciones. Les dejé muchísimo más contenido en el blog, por supuesto, pero las dos que quiero focalizar son: una imagen vale más que 1000 palabras, los que les decía al principio. Una publicación en Facebook tiene 53% más de me gustas que una sin foto. Eso es una estadística de Facebook. Un ejemplo acá al lado, tenemos Amigos de la Tierra, que habla de la victoria histórica, ¿no? Y esta foto nos está hablando de eso, nos está hablando de un ganador, digamos, en este caso son los abogados que defendían a las víctimas de agricultores que habían denunciado a Shell, a la petrolera, por algunos derrames, y que ganaron la demanda, y esas manos ahí levantadas, esas sonrisas, nos dicen que realmente fue una victoria. Entonces es muy importante poder complementar todos nuestros posteos con imágenes para que tengan ese impacto. Por ejemplo, este posteo tuvo 300 me gusta, que es sumamente bueno para una organización. Y el siguiente consejo es, que lo vi en algunas de las organizaciones y de los que se inscribieron en el curso, es que algunos tienen perfiles personales en Facebook, que no es lo mismo que tener una página de Facebook. Yo les recomiendo, hay formas muy sencillas de migrar desde el perfil personal a una página, sobre todo si queremos comunicar lo que hace una organización o una comunidad. A veces es mucho mejor una página porque, por darles dos ejemplos, el perfil personal tiene límite. Tenemos una cantidad de amigos que podemos tener en Facebook, y cuando superamos, póngale que tienen un éxito rotundo en su campaña y quieren seguir sumando gente para que los siga, bueno, un perfil te permite, te da un límite, además uno tiene que pedir amistad, ¿no? Para poder agregarlo, uno lo tiene que aceptar,
ha pasado que gente ha lanzado campañas y de repente tiene 400 nuevas solicitudes de amistades que no te da ni el tiempo de darle aceptar. Y entonces lo más fácil es la página, porque la página vos solo das me gusta, que significa seguir a la página, y ya directamente ese clic va a generar que aparezca en tu muro de Facebook y que ya estés siguiendo a la página. Es mucho más sencillo. Segunda ventaja, la página te permite poner avisos más especializados. Si uno quiere poner algo de publicidad, la página te lo permite, el perfil no tanto. Entonces hay muchísimas ventajas detrás de tener una página oficial en Facebook que en lugar de un perfil personal. Yo les puedo compartir los links para hacer esta migración, no pierden nada. Lo que hace Facebook es tomar toda la información, las fotos, los mensajes, los amigos que ya tengo en ese perfil y los convierte y los transforma en un proceso de una serie de clics en una página. Entonces uno no pierde nada, más bien gana en todo caso. Así que les dejo esa recomendación, me parece que es importante, sobre todo porque hay muchas de ustedes que están utilizando este tipo de perfiles, que se muden, que se migren a la página de Facebook y les va a venir muy bien, van a ver que va a facilitar también el contacto. Otra de las ventajas de la página es que todos los que me siguen, yo puedo llegar a los que me siguen y a sus contactos. En cambio, el perfil personal depende de mi amigo. Si yo tengo un amigo que tiene bloqueado su contenido, pues no voy a llegar más que a ese amigo, no voy a llegar a nadie más. Nosotros queremos llegar a mucha más gente, entonces la página es mucho más amigable para eso. Bien, acá cerramos la sesión de hoy. Quiero escuchar si tienen alguna pregunta sobre esto, quizás de Facebook, o sobre lo que conversamos, o sobre la tarea. Los dejo a ustedes que me pregunten. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Ninguna duda? Fausto y Alicia. Ah, no, Fausto. No, sí, creo que está entendido el Facebook, ¿no? ¿Para qué podemos utilizar? Es una red social, o sea, no personal. Exacto. Que no es público, ¿no es cierto? Y también hay que un poco publicar lo que se debe. Bien. Y creo que, no sé si también debe tener un propósito este Facebook, cuando uno se quiere de acuerdo al plan de comunicación. Perfecto, exactamente. Tiene que tener un objetivo y una meta. ¿Qué queremos lograr con el Facebook? También esto que decíamos, ¿cuál es nuestro público? Algunos públicos usan más Facebook, otros usan más WhatsApp, otros usan Twitter, por ejemplo, en el mundo del periodismo o de las noticias minuto a minuto es Twitter, otros usan Instagram. Yo ahí en el posteo del blog les dejé muchísimo más información de cada una de estas redes que estoy mencionando, como para que ustedes también los lean. También me pueden mandar, lo vuelven a leer el artículo del blog, me mandan preguntas. Para eso estamos, tenemos todo esto hasta la próxima sesión para responder sus dudas y además para recibir sus ejercicios. Entonces no se olviden, voy a aprovechar y lo voy a volver a colocar. Ah, no estaba acá, perdonen. Estaba acá está. Este es el ejercicio. Espero que en lo posible manden esta semana. Y dice acá, Guillermín dice, no tengo dudas, pero más adelante pregunto. Perfecto, lo leen el blog de vuelta, me escriben. Y yo espero que en los próximos días me escriban por mail y me digan, bueno, nosotros o yo, puede ser también una persona individual, he elegido uno de estos 3 temas y voy a trabajar sobre eso y en los siguientes días me pueden mandar el resto, ¿no? El subtema o el tema específico, el público, sí, y los 3 párrafos. Sí, yo tenía una inquietud ahí sobre la tarea, como solamente tenemos que hacer esta tarea en 3 párrafitos, ¿no? Como mínimo 20, máximo 30 palabras. Exactamente. Para esta sobre el tarea tema
tenemos que elegir el tema, tenemos que elegir el subtema o el detalle sobre lo que vamos a hablar de ese tema, público, y esos 3 párrafos. Esos 3 párrafos, acuérdense de la pirámide invertida, el primer párrafo, el contexto es lo más importante, el resumen de lo que voy a hablar en mi artículo, todo lo más importante arriba, y luego todos los detalles en el segundo y tercer párrafo. ¿Se puede combinar con una imagen? Se puede combinar, sí, súper. Es más, si quieren ustedes avanzar aún más y me dicen, mira, ya tengo esos 3 párrafos, me los mandan, yo los leo, les digo, sí, está súper bien, y avanzan en el artículo. La idea es que esto no sean solo 3 párrafos, sea un artículo de 5, 6 párrafos, 7, que tenga imágenes, por supuesto, que tenga fotos. La próxima clase vamos a ver herramientas para visualizar, por ejemplo, para hacer líneas de tiempo. Vamos a ver Canva, que es esta herramienta que yo utilizo acá para hacer las presentaciones y que ustedes pueden utilizar para hacer diseños también. Es gratuita, es sencilla. Vamos a ver muchas herramientas la sesión que viene y podemos también aplicar esas herramientas al artículo que vamos a publicar. Ya, correcto. Sí, yo estaba preocupado en eso, por lo que 3 párrafos estaba muy limitado, el mensaje debía ser muy reducido, pero ya con esta aclaración está bien. Exacto, esto es reducido ahora en este ejercicio para esforzarnos en la síntesis, para hacer ese ejercicio. Si ustedes quieren llegar a hacer esos 3 párrafos, quizás tienen que escribir más de 3 párrafos. Quizás las primeras ideas que les surjan sean toda una hoja completa, y luego de todo eso que ya escribieron van a ver, bueno, pero ¿qué es lo más importante? Ese ejercicio de síntesis es lo que yo quiero que logremos en este ejercicio. Y luego vamos a ampliar, porque ya sumar la información es mucho más fácil. Lo más difícil es esto. Perfecto. De nada. Nadie más, entonces, de vuelta está disponible el canal de comunicación, WhatsApp o mail, me escriben, resolvemos dudas, esperamos su tarea lo antes posible. Bruno, no sé si quieres decir algo. Sí, nada más, bueno, agradecer a todos por su participación. Creo que tuvimos buenas ideas, buenas preguntas y cada vez más claro sobre cómo redactar un blog, cómo hacer uso eficaz de las redes sociales y a través de estos trabajos que estamos preparando poder lograr subir un blog, ¿no? de impacto sobre los temas que nos comentó María Julia. Y bueno, nuevamente agradecerte, Maju, por preparar este curso que está muy importante para el tiempo en el que vivimos, ¿no? Digital, para poder comunicar la información necesaria para fortalecer los derechos indígenas. Así que seguimos en contacto y los esperamos para la próxima sesión del próximo miércoles a la misma hora. Exacto, los esperamos y manden sus tareas, así pueden servirle y aprovechemos este espacio de ejercicio, ¿no? Que no siempre tenemos esta oportunidad. Gracias por la orientación y transferencia de información interesante para fortalecer. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Fausto, hasta luego. Gracias también. Gracias, Mario, nos vemos. Hasta luego entonces, hasta el miércoles que viene. Gracias, María Julia, me ayudaste a refrescar conocimientos. Qué bien, me alegra. ¿Quién está, Galo? Sí. Sí. Qué bueno, me alegra. Si esto es para recordar, volver a hacer. Claro, una pregunta última. Sí. En la parte primera de la pirámide invertida, ¿se puede usar el lead igual? Como ¿Se puede para usar? el lead. No sé si a ti te enseñaron con lead. Sí, es eso mismo. Ya, exactamente. Perfecto, listo. Yo lo quise trabajar en más sencillo para no complicar mucho el concepto. Eso complica un poco más. Sí. Claro, pero el espíritu es el mismo del lead, es perfecto. la entrada o párrafo principal, exactamente. Dale. Súper. Gracias, entonces. Nos Buenas vemos noches. el miércoles. Dale. Igual, chao. Chao.